Bienvenidos hermanos, pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 20. Y antes de leer, solo quiero recordarles dónde nos encontramos. Pero vamos a estudiar el capítulo 20, los versículos del 27 al 40. 27 al 40. Estamos acercándonos a la cima de este Evangelio de Lucas, al punto final en el que Jesús va a ser crucificado a solamente 2 días de que este gran evento ocurriese. Y nos encontramos aquí donde Jesús asedia a Jerusalén, por ponerlo en esas palabras, con su enseñanza. Él entra, ustedes se acuerdan, a la gran ciudad de Jerusalén al final del capítulo 19, y en ese mismo capítulo 19 Él purifica el templo echando a los cambistas y los que vendían a los animales para el sacrificio, y a las personas que compraban. También hace una purificación del templo. En el versículo 46 Jesús pronuncia estas famosas palabras citando el Antiguo Testamento: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Creo que se le puede bajar un poquito el volumen al micrófono, pero un poquitito nomás. Pero usualmente vemos una distinción entre el versículo 46 y el versículo 47 que no debería estar allí, quizás está en algunas Biblias, porque parte de la purificación del templo de Jesús implica la enseñanza que aparece en el versículo 47. Notan, Jesús no solamente realizó este acto inesperado por todos, especialmente por los que estaban a cargo de las funciones del templo, que eran los sacerdotes, saduceos y fariseos, escribas allí o ancianos. Aparte de hacer lo que hizo en la purificación, Él se dedicó a enseñar desde el templo. Eso nos dice que Él se abrogó toda la autoridad que había en el templo, era para Él, y la utilizó como una plataforma, como su púlpito, para enseñar durante los últimos días de su pasión. Y esto es lo que enfatiza en los versículos 47 y 48. Nada podían hacer las autoridades contra Jesús. Incluso en el capítulo 20, el versículo 1, el mismo énfasis aparece. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo de nuevo, Jesús estaba asediando el lugar céntrico de la política y la religión judía, que era el mismo templo de Jerusalén. Él lo había tomado por sorpresa, se había apropiado del templo y de nuevo lo utilizó como su púlpito para llenar a Jerusalén de su enseñanza sobre el reino de Dios. Y con el capítulo 20 comienza la primera de una triada de emboscadas que los líderes religiosos, especialmente los que estaban al control del templo y del Sanedrín, realizaron contra Jesús para detenerlo. Estas emboscadas se trataban de ponerle trampas. Era una especie de confrontación pública contra Jesús con una serie de preguntas que tenían la intención de desacreditarlo ante los judíos que estaban allí en el templo. Habrían estado cientos o miles de judíos entrando y saliendo del templo en el patio de los gentiles. Y la intención de los líderes religiosos, ya que no podían apresar a Jesús directamente debido a su popularidad, era ponerle trampas. Y la primera de estas aparece con las preguntas sobre su autoridad. Ustedes se acuerdan que estudiamos eso en los primeros versículos del capítulo 20. Y Jesús silencia a sus opositores en esta primera emboscada que le imponen. Lo encontramos allí. No podían hacer nada, pero Jesús continuó y los acusó y los develó y reveló que ellos mismos serían destruidos con la parábola de los labradores malvados. Pero la segunda trampa, la segunda emboscada llega en los versículos del 19 en adelante con la pregunta sobre el tributo al César, que también estudiamos. Esta fue la segunda pregunta, la segunda trampa contra Jesús para desacreditarlo públicamente y poder atraparlo. Pero también quedaron silenciados y no pudieron replicar a la respuesta de Jesús sobre si se debía dar impuestos al César. El versículo 26 es enfático en esto: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Esto es lo que estudiamos la semana pasada. Hay un intento más, y aparece aquí en los versículos del 27 al 40. Y al menos en el Evangelio de Lucas, este es el último intento
No hay más. Es la última emboscada que ellos tratan de imponer sobre Jesús. La última vez que lo van a intentar es la tercera vez. Y vamos a descubrir por qué es la última vez, al menos al final de este pasaje. Pero aquí debemos enfatizar que esta nueva confrontación, esta tercera emboscada, ahora implica a los personajes que aparecen allí, que son los saduceos. Estos no son otros que los mismos líderes del templo. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos. Este es como decía, el tercer intento de los líderes del templo para atrapar a Jesús y finalmente matarle, pero lo intentaron hacer y al final fracasaron. El último de sus intentos fue una victoria decisiva para Jesús. Y era claro para ellos que al final de este pasaje ya no podían repetir la misma estrategia de una confrontación abierta con preguntas tramposas para desacreditar públicamente a Jesús. ¿Por qué no podían seguir con la misma estrategia? Porque obviamente no estaba funcionando. Y no solo que no funcionaba, sino que en el proceso ellos estaban siendo cada vez más desacreditados y su reputación estaba cada vez peor cuando se acercaban a Jesús con alguna pregunta tramposa, con alguna emboscada. Y esto es de nuevo explícitamente dicho en el versículo 40. Dice, y no osaron preguntarle nada más. Y de allí, al menos en el Evangelio de Lucas, no tenemos ningún otro intento de los religiosos de atrapar a Jesús o de hacerle una emboscada, sino simplemente por medio de Judas van a atraparle para crucificarle. Pero fue una gran victoria de Jesús. Ahora, ¿de qué se trata este pasaje? Este pasaje se trata acerca de la resurrección. La resurrección. Note lo que dice el versículo o el pasaje, leyendo desde el versículo 27. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los justos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Aquí tenemos introducido por Lucas a estos personajes que todavía no los hemos conocido en este Evangelio. Han aparecido allí, han estado entre las sombras, detrás de los bastidores, manejando algunos hilos, pero no los hemos visto explícitamente actuando en una confrontación abierta con Jesús. Esta es la primera ocasión. Y estos son los saduceos en el versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos. Ahora, los saduceos, Lucas ya nos presenta la característica teológica más importante para nosotros de los saduceos que compete a este pasaje, y es que ellos no creían en la resurrección. Y de nuevo, esto no es solamente una pregunta sobre la cual ellos buscan debatir teológicamente con Jesús. No es simplemente un debate teológico a ver quién gana, si hay resurrección o no hay resurrección. No es ni siquiera un intento de avergonzar solamente de manera pública a Jesús. No. Recuerden, esta es la misma triada de emboscadas contra Jesús para matarle, para asesinarle. Este es el cometido final, es la meta. Y en algunos sentidos, como encontramos en el pasaje anterior, cuando se acercan estos espías
hacerle la pregunta a Jesús sobre si dar tributo a César o no, y si Jesús respondía que no era necesario dar tributo a César, eso lo ponía en una confrontación directa a Jesús con el César, y sería fácil para los judíos entregarlo a Pilato y matarle a Jesús. Es lo que ellos querían hacer. Así que era una pregunta difícil, era algo complicado, pero Jesús salió victorioso. Pero en un sentido, este nuevo pasaje de aquí sobre la resurrección implica una dificultad aún mayor para el ministerio de Jesús, para la persona de Jesús y su mensaje. Porque si Jesús no es capaz de responder la pregunta tramposa, esta emboscada que le ponen los saduceos sobre si hay o no una resurrección en el futuro, y si Jesús no puede responder esto, al final todo su mensaje es echado por la borda. Todo su mensaje no tiene ningún significado porque Él ha venido predicando sobre el reino de Dios y un reino espiritual. Él ha hablado de la esperanza de la vida eterna, pero si no hay resurrección, no hay vida eterna, no hay un futuro reino de Dios, no hay incluso la propia resurrección de Jesús, que Él sabía iba a llevar a cabo en pocos días. Así que todo el mensaje, la persona de Jesús estaba en peligro ante la posibilidad de no poder contestar una pregunta como esta sobre la resurrección. Es un asunto fino teológicamente hablando, un nervio muy sensible. Estaban tocando los saduceos con esta emboscada hacia Jesús. Así que es mucho más que un debate teológico. Este debate teológico tendría implicaciones muy prácticas y arrasadoras incluso si Jesús no salía victorioso. Pero ¿quiénes eran los saduceos? Vamos a conocer a estos amigos. El origen de los saduceos es difícil de reconocerlo. No sabemos mucho acerca de los saduceos. El único que sabemos de los saduceos nos viene a nosotros por escritos de un judío historiador llamado Josefo y de algún documento también escrito por judíos que eran en su mayoría fariseos. Así que todo lo que sabemos de los saduceos viene de los enemigos de los saduceos, que eran los fariseos, y también lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre los saduceos. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote en el tiempo de David llamado Sadoc. Y los saduceos, aunque probablemente esto no era real, ellos remontaban a su antecesor y decían que su antecesor había sido Sadoc, el sumo sacerdote en tiempos de David, el rey David. Esto para darle más prestigio a su movimiento. Y de allí probablemente el nombre de saduceos, del nombre del sumo sacerdote llamado Sadoc. Pero saduceos o Sadoc es una palabra hebrea que significa justos. Y es muy probable que este nombre haya sido impuesto hacia los saduceos por otros judíos, porque ellos decían ser los judíos más justos y más apegados a la ley, incluso más que los propios fariseos. Así que los saduceos eran una especie de partido político diferente a los fariseos. Eran una especie de... ellos impartían una tendencia teológica que era diferente a la de los fariseos, que había algunas similitudes externas, claro que sí, porque eran judíos y dependían del Antiguo Testamento, pero habían otras posturas que alejaban a los saduceos de los fariseos. Los saduceos probablemente se originan como un grupo que reaccionaron a los fariseos. Recuerden que los fariseos comenzaron a añadir tradiciones e interpretaciones a la ley del Antiguo Testamento. Esto casi en tiempos intertestamentarios, antes del Nuevo Testamento. Y al ver esto, aparece un grupo diciendo, ok, no queremos esta interpretación de la ley, no queremos una tradición oral, solo queremos la Escritura. Solo queremos la Escritura. Y así ellos se quedaron con los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, los escritos de Moisés, y dijeron, estos son los 5 libros que representan nuestra autoridad máxima. Afuera con la interpretación de los fariseos, afuera con la tradición escrita y oral de los fariseos, con los escritos rabínicos de los fariseos, no nos interesa nada de eso, solo queremos depender de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora esto suena bien, esto suena bíblico. El problema es que los saduceos fueron conocidos por ser hiperliteralistas.
hiperliteralistas, es decir, no reconocían ninguna metáfora en la escritura, ningún lenguaje figurado en la escritura, y esto hacía que sus conclusiones al interpretar la escritura del Antiguo Testamento haya sido en ocasiones muy extrema y demasiado rígida, incluso para los propios fariseos. Uno podría imaginar solamente leyes en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, como ojo por ojo y diente por diente, y eso ellos habrían tomado al pie de la letra y lo habrían aplicado de manera severamente estricta. Los saduceos eran conocidos, como dice aquí Lucas, por negar la resurrección. Ahora, ¿por qué negaban la resurrección? Si probablemente ellos no abiertamente negaban la resurrección, sí la ponían en tela de duda. ¿Por qué? Porque aunque sabían que se hablaba de la resurrección en otros libros del Antiguo Testamento, si ellos no lo podían comprobar en los primeros 5 libros de la Biblia, para ellos no era una enseñanza bíblica y no la podían aceptar. Así que el punto de los saduceos es que la resurrección no aparece en los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y eso era suficiente para no creer algo o sí creerlo, sin importar si lo enseñaron los salmos o los profetas. Ellos le daban más reverencia a los 5 libros de Moisés que a los profetas y a los salmos. Obviamente una perspectiva que no compartían los fariseos. Así que entre sus características, los saduceos se constituyeron de alguna manera en un grupo poderoso y de mucha influencia política especialmente. Por eso, a pesar de ser menores en número incluso que los fariseos, y los propios fariseos eran pocos en número, los saduceos eran todavía menores en número. Pero aún así tenían tanto poder que lograron controlar las 2 instituciones más importantes de la vida judía del primer siglo, que era el templo y el Sanedrín. El templo y el Sanedrín eran controlados por los saduceos. Los saduceos se conoce que llegaron, su principal empresa era volverse ricos, estar en las más elevadas posiciones. De allí que incluso en descubrimientos arqueológicos en Jerusalén se han encontrado casas muy ostentosas de ricos, y se sabe que estas casas han pertenecido a saduceos. Así que los saduceos eran ricos, eran gente de influencia, eran gente de política, eran gente que se habían adueñado de las 2 instituciones más poderosas para los judíos de ese tiempo, que la compartían en algo con los fariseos, pero aún así ellos tenían mucha influencia en este tiempo. Sus posturas doctrinales, como ya veíamos, negaban la resurrección. En Hechos 23 también Lucas de nuevo nos dice que ellos no creían en el alma, ellos no creían en los ángeles. Ni siquiera en una especie extraña, y ustedes preguntan, ¿por qué creían esto? Bueno, la razón es porque ellos no podían ver estas enseñanzas en los 5 libros de Moisés. Y si los 5 libros de Moisés no enseñaban esto, ellos no lo creían. Obviamente es una posición extraña, porque incluso en el libro del Génesis aparecen ángeles que revelan la palabra de Dios a diferentes personajes. Pero aún así esta era su posición. Esos eran los saduceos. Los saduceos siempre recibieron los epítetos más fuertes de Jesús, a menudo junto a los fariseos, pero era una declaración contra los saduceos. Jesús les llamó generación de víboras. Jesús les llamó generación mala y adúltera. Jesús les llamó buscadores de señales sin arrepentimiento, los llamó ignorantes de las Escrituras e ignorantes del poder de Dios. También los llamó paredes blanqueadas que solo lucen bien por fuera. Jesús incluso dijo a sus discípulos en Mateo 16, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Esos eran los saduceos, siempre vistos de manera negativa por los judíos y por los propios fariseos. Así que no debemos escatimar la influencia y el poder que tenían estos personajes en tiempos de Jesús. Casi que lo controlaban todo, a pesar de que eran muy pobres en número.
Y algo que habría tocado el nervio más sensible de los saduceos era Jesús asediando el templo de Jerusalén. Esto era un ataque directo especialmente contra los saduceos porque ellos controlaban el templo. Les pertenecía a ellos en términos prácticos. Y todo lo que viene haciendo Jesús en los pasajes anteriores es un ataque contra ellos. Así que por eso aparecen aquí como el último intento para imponer la última emboscada sobre Jesús, a ver si le pueden atrapar en esta vez. Tenían que deshacerse de él. No podían resistirlo más. Su mismo movimiento estaba en peligro por el mensaje y el ministerio de Jesús. Y vamos a descubrir qué tipo de preguntas le van a hacer. Pero es algo trágico pertenecer a un grupo religioso. Estaba pensando en esto. Como el grupo de los saduceos, tan religioso, tan volcados a rituales externos y ropas espléndidas. Es trágico pertenecer a un grupo religioso como este que niega la resurrección de los muertos. Pablo dice que si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no hay resurrección, Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. La doctrina de los saduceos es una doctrina fatalista. Han sido llamados también como los teólogos liberales del primer siglo. A ellos no les interesaba influenciar mucho a la gente. A los fariseos sí. La gente aceptaba la enseñanza de los fariseos, pero no recibía la enseñanza de los saduceos, porque los saduceos no estaban tan interesados en eso, sino en ocupar altas posiciones políticas de liderazgo. Pero ellos ni siquiera vivían de acuerdo a su propio credo, de acuerdo a sus propias convicciones doctrinales, porque si no hay resurrección, como dice Pablo y el Antiguo Testamento, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Digo, si yo pertenezco a un grupo religioso que no cree en la resurrección, y todo lo que existe es esta vida presente y terrenal, es una vida materialista, es lo que hago hoy, y eso no tendrá ninguna consecuencia en una vida futura después de la muerte, entonces puedo vivir como yo quiero, si no hay ningún tipo de demanda moral para mí, ningún castigo ni recompensa después de la muerte. Y a pesar de que los saduceos creían esto, estaban tan llenos de reglas externas y religiosas y rituales, como si creyesen que habría una recompensa después de esta vida, lo que a mí me parece algo muy extraño e incluso contradictorio. No hay resurrección, pero voy a hacer lo mejor que pueda en esta vida religiosa. La pregunta es, ¿para qué rayos vives una vida religiosa si no hay resurrección, no hay esperanza, no hay recompensa, no hay méritos, no hay absolutamente nada después de esta vida? Es una especie de posición filosófica existencialista y materialista como muchos tienen el día de hoy. Su vida entera era una contradicción con su propia creencia. Así que aquí nos encontramos. Ahora, Lucas nos dice a nosotros, Jesús no necesitaba saber esto porque él lo sabía, pero Lucas nos dice a nosotros que los saduceos niegan haber resurrección. Y con esto empieza ahora la interacción de los saduceos cuando se acercan a Jesús. Y lo primero que encontramos aquí en el versículo 28 es una excusa. Ellos van a utilizar la excusa del levirato. Levirato. El levirato era una ley del Antiguo Testamento, pero noten lo que dice el versículo 28. Esto es lo que dicen los saduceos a Jesús, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esta era la ley del levirato en el Antiguo Testamento entre los israelitas. La muerte era el gran enemigo de la humanidad, siempre lo ha sido. Y era especialmente un enemigo para los israelitas. La muerte amenazaba la permanencia del pueblo israelita y la misma promesa de Dios de que ellos estarían sobre la tierra por siempre, de manera permanente. Pero notan, la muerte vendría a quitar todo eso, porque si todos los israelitas morían, la promesa de Dios sobre la tierra perteneciendo a ellos no podía cumplirse. Y en parte esta es la razón por la que Dios instituye por medio de Moisés la ley del levirato.
En Deuteronomio 25 la encontramos. Y solo quiero leer rápidamente lo que dice aquí desde el versículo 5, porque aquí tenemos la ley propiamente dicha. Noten lo que decía, es importante entender porque esto es lo que usan los saduceos. Dice en Deuteronomio 25:5, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora, ¿entienden cuál es el propósito de esta ley? Si un hombre estaba casado con una mujer, pero este hombre moría y solo había tenido hijas, o no había tenido ningún hijo, y moría, la mujer quedaba viuda, lo que debía hacer la mujer es, si había algún hermano de su ex esposo viviendo todavía en la casa con ellos, siempre y cuando ya haya estado soltero y viviendo en la misma casa, ella debía casarse con él. ¿Para qué? Para que el hermano levante descendencia a su hermano muerto y así el nombre de su hermano muerto no quede en el olvido en la tierra de Israel, porque se supone que era algo importante para los israelitas que los terrenos que ellos ocupaban queden permanentemente a nombre de ellos y vayan traspasándose por descendencias y generaciones. Pero la amenaza de la muerte implicaba que este traspaso de terrenos hacia la siguiente generación estaba en peligro. Y por eso la ley del levirato, de que un hermano del fallecido se case con la viuda para levantar una descendencia o un varón, para que su nombre no quede en el olvido en la tierra de Israel. Pero había un problema. Recuerden que esto solo se aplicaba si el fallecido tenía un hermano viviendo en la misma casa. Esto era común en esos tiempos. Pero había un problema porque el hermano puede ser que no haya querido casarse con esa viuda, con la que había sido la esposa de su hermano. Dice el versículo 7, y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, es decir, no quisiera casarse con ella, irá entonces su cuñada. Ahora no sabemos la razón, Moisés nos da la razón, probablemente le faltaban 3 dientes, o se le había caído el cabello, o le faltaba un brazo, no sabemos la razón, pero el asunto es que no era una buena decisión. Sea cual sea que haya sido la razón, no era una buena decisión no querer asumir el mandato del levirato en el matrimonio, de casarse con la esposa del fallecido. ¿Qué debía hacer? Bueno, ella entonces debía ir a los ancianos a la puerta, en el versículo 7, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará. Noten la curiosa costumbre en ese tiempo que debían aplicarle al hombre que no quería hacer esto. Le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. En otras palabras, se lo iba a poner sobre una vergüenza pública en Israel al cuñado que no quisiera hacer esto. Tenía la opción de no hacerlo si no quería, no estaba obligado, pero si lo hacía, si decidía no casarse, tenía que sujetarse a este tipo de vergüenza pública por no levantar una descendencia a su hermano. Ahora, los saduceos están utilizando esta ley. ¿Por qué es importante para ellos? Pues esta ley es importante para ellos porque esta ley, según ellos, va a probar que es una imposibilidad la historia que están a punto de contar a Jesús. Según los saduceos, esta ley creaba problemas para la doctrina de la resurrección. Ahora, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, eso lo descubrimos en el versículo 29. Regresen a Lucas 20, en el versículo 29. ¿En qué sentido la ley del levirato supone problemas para la doctrina de la resurrección? Y lo que van a hacer aquí los saduceos es lo que ha sido conocido en la filosofía como un argumento reduccionista. Es decir, reducir algo al extremo de lo absurdo. Reducir algo al extremo de lo absurdo.
Ellos van a contar una historia a Jesús, no sabemos si fue una historia real, o no sabemos si fue una historia tomada de un libro judío intertestamentario, de un libro llamado Tobías, que aparece una historia muy similar a esta, o simplemente fue una historia inventada por los saduceos. No sabemos, probablemente fue inventada por ellos. Pero la meta de esta historia, el punto de la historia, era probar que la ley del levirato suponía una imposibilidad para la doctrina de la resurrección. Así que ellos comienzan con este absurdo. Es una historia muy absurda. Ellos casi que están actuando como si creyesen en la resurrección, pero solamente por el beneficio de imponer esta trampa a Jesús. Y noten lo que dice esta historia, versículo 29. Hubo pues 7 hermanos. Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Bueno, según la ley del levirato, ¿qué debía hacer? El hermano del fallecido debía casarse con la viuda. Es lo que sucede en el versículo 30. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Versículo 31, la tomó el tercero. Y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Esta es una historia trágica. Y podemos imaginar las implicaciones. No sabemos cuál había sido el problema. O la mujer era tan difícil que los 7 decidieron suicidarse cuando se casaron con ella. O simplemente fue el destino que deparó a estos 7 hermanos morir después de casarse con esta mujer. No sabemos cuál es la razón, no conocemos los detalles, porque los 7 murieron. Y lo peor de todo es que los 7 murieron sin poder procrear un hijo varón, que era lo peor de todo, sin poder dejar una descendencia para que el nombre de ellos sea perpetuado en las generaciones de Israel. Y en el versículo 32 finalmente murió también la mujer, quizás se suicidó al ver a los 7 matándose. Esto me lo estoy inventando yo, no está en la Biblia, pero probablemente es la razón. No conocemos estos detalles, pero ella también murió. Es una historia extremadamente trágica, muy trágica. Y en el versículo 33 entonces, ellos ahora sí van a lanzar la emboscada a Jesús. Tenemos la ley del levirato, que está ejemplificada en esta absurda historia, esta trágica historia que le cuentan a Jesús. Y la pregunta tramposa es la del versículo 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? No tan absurdo de esto. Lo que están ellos imaginando a donde quieren llegar con esta pregunta es, pues, imaginemos esto, Jesús, esta mujer ha tenido 7 esposos, los 7 murieron, ella murió, todos se van al cielo y van a resucitar. Y imaginemos que nosotros creemos en la resurrección, que Jesús creemos en la resurrección. Todos mueren, y cuando son resucitados en el cielo, ella está allí, se encuentra con su primer esposo y dice, oh, te he extrañado tanto, no te vi hace tiempo. Después aparece el segundo, y después le dice lo mismo, aparece el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, y ella está confundida, y es como la imagen de que ella está en el cielo buscando o preguntándose ella misma, ¿cuál mismo es mi esposo? Porque con los 7 estuve casada cuando estaba en la tierra. Esta es una pregunta absurda. Esta es una pregunta tramposa, es la emboscada. Obviamente la intención de los saduceos era, esta pregunta no tiene una respuesta satisfactoria. Jesús no puede responder, bueno, ella es o será la esposa del primero. ¿Por qué? Del segundo. ¿Pero por qué? Del tercero. ¿Por qué? No hay ninguna base bíblica para determinar esto. O de ninguno. Bueno, pero estuvo casada con los 7. No hay aparentemente una respuesta satisfactoria. Y hay 2 presuposiciones para que ellos hagan o lancen esta pregunta en el versículo 33. La primera presuposición de los saduceos es que la vida después de la muerte es exactamente como la vida presente. La vida después de la muerte es exactamente igual a la vida presente. Ellos están asumiendo esto cuando hacen la pregunta a Jesús. ¿Ok? Y esto va a ser parte de su problema. Jesús se los va a demostrar. Ellos piensan que después de la resurrección la vida será exactamente igual a la vida que tenemos aquí abajo en la tierra.
Y la segunda presuposición que los saduceos tienen es que la relación matrimonial será monógama como ahora es en esta tierra. Es decir, ellos están asumiendo que la vida en el cielo habrá matrimonios y que esos matrimonios también serán monógamos como son hoy. Es decir, la unión de un hombre con una sola mujer o una mujer con un solo hombre. Estas son dos suposiciones de los saduceos y esto lleva a la mujer a un predicamento, a un problema sin solución, a un laberinto sin salida, que es el predicamento que ellos imponen sobre Jesús. ¿Cuál de los 7 será su esposo en la resurrección? Se supone que esto demuestra lo absurdo de la resurrección, dicen los fariseos. Claro que no existe la resurrección, porque noten, esta historia nos lleva a un absurdo. No hay tal cosa. Hay muchos casos de mujeres que han estado casadas con más de un hombre, ya sea porque han quedado viudas o por algún divorcio, han estado casadas con 2 hombres o un hombre con más de una mujer por diferentes razones. ¿Qué pasa si todos ellos son salvos? Cuando van al cielo, ¿qué pasa? ¿De quién va a ser esposo? ¿De quién? Y los saduceos están diciendo, esa realidad demuestra que no hay una resurrección. Es un absurdo creer en una resurrección. Este es su propósito. Los saduceos creen que no hay una respuesta posible a esto que imponen sobre Jesús. Ahora, Jesús va a responder. Es el turno de Jesús. Y primero Jesús les va a mostrar el absurdo de su pregunta en los versículos 34 al 35. Y en segundo lugar, Jesús les muestra lo absurdo de no creer en la resurrección, especialmente un grupo como los saduceos que se apoyaban tanto en la ley de Moisés. Y la primera parte de Jesús responde en 2 partes. Y la primera respuesta de Jesús, la primera parte, los versículos del 34 al 36, aquí encontramos la discontinuidad del matrimonio. Jesús va a enfatizar que hay una discontinuidad en el matrimonio. Lo que nosotros experimentamos hoy en esta vida terrenal como las bodas y el matrimonio va a caer en una discontinuidad cuando lleguemos a la vida eterna, después de la resurrección. Ese es el punto de Jesús. En los versículos 34 al 36, noten lo que dice. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Así que lo primero que encontramos aquí es simplemente la declaración de Jesús. Jesús no responde la pregunta sobre la resurrección todavía de manera directa, sino sobre el matrimonio. Jesús habla sobre el matrimonio en el siglo venidero. En otras palabras, Jesús aquí se propone a rebatir la equivocación de los saduceos sobre el matrimonio en el siglo venidero. Los saduceos están asumiendo que en el siglo venidero el matrimonio va a continuar igual que en el tiempo presente. Jesús responde a eso con un no. No es así. No es así. El pensamiento es este mismo. El pensamiento de los saduceos yace sobre una premisa que es falsa. Promueve una postura que está edificada sobre un fundamento que no tiene un soporte bíblico. ¿Dónde dice en la Escritura que los matrimonios van a ser exactamente iguales ahora y después de la resurrección? Simplemente no hay base bíblica para eso ni base lógica. Y Jesús dice, esto es un error porque no tendremos las mismas necesidades en el siglo venidero, después de la resurrección. Por eso Marcos nos dice que Jesús aquí acusa a los saduceos de ignorar las Escrituras y de ignorar el poder de Dios. Lo importante en la ley del levirato es que la ley del levirato no tenía una aplicación después de la resurrección. Y es lo que Jesús está diciendo a los saduceos básicamente. Ellos están aplicando esta ley mosaica
a la vida de la gente después de la resurrección. Jesús dice, esa ley del levirato no se aplica después de la resurrección. Todavía Jesús no responde el por qué esto es así. Es simplemente una declaración en los versículos 34 al 35 de que el siglo venidero será diferente al siglo presente. Y esa diferencia, o una de esas diferencias, consiste en que en el siglo venidero no habrá matrimonios. No sé si ustedes están desilusionados con eso o no, pero no deberían. Si alguno llega a la vida eterna después de la resurrección sin casarse, créanme que va a encontrar algo mucho mayor que el matrimonio en el cielo. Y los que no lograron tener hijos, los que perdieron a sus padres de pequeños, los que no tuvieron una esposa o un esposo en esta vida presente y fueron cristianos, todo eso va a ser llenado absolutamente y perfeccionado con relaciones perfectas cuando lleguemos al cielo. Así que no hay de qué preocuparse en ese sentido. Pero Jesús es muy claro en su declaración. Y lo primero que hace Jesús, por tanto, es diferenciar o distinguir el matrimonio antes de la resurrección y el matrimonio después de la resurrección. Por eso Él dice los hijos de este siglo. La distinción simple es que no habrá matrimonios después de la resurrección. Y eso deja en evidencia el pobre argumento de los saduceos. Pobre argumento de los saduceos sobre quién será el esposo de esta mujer en la resurrección. Es una pregunta tonta, porque ni siquiera hay matrimonios en el cielo. Podríamos decir que en efecto habrá un solo matrimonio en el cielo. Y ustedes saben cuál es ese matrimonio, aparece en Efesios 5, al que todo matrimonio terrenal apunta. Y es el mayor y el perfecto matrimonio por excelencia. Y en realidad es la causa por la que existen nuestros matrimonios. Aparte de procrear y multiplicarnos en esta tierra y tener un compañero o una compañera de por vida, es que los matrimonios existen para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Así que habrá un matrimonio eterno en el cielo que será entre Cristo y su iglesia o el pueblo de Dios. Pero no habrá matrimonios entre seres humanos. No habrá matrimonios como en el día de hoy. No habrán planificaciones de bodas, ni ahorrar dinero para el día de la boda y las vacaciones. No habrá nada de eso. Este tipo de relación terminará con este siglo presente. Por tanto, la pregunta no tiene sentido porque la relación matrimonial no va a existir. Ahora, ¿significa eso que no seré capaz de reconocer a mi esposa cuando esté en el cielo? No, yo creo que Jesús no está diciendo eso. Algunos han tomado estas palabras de Jesús y las han llevado a un extremo y han dicho, y lo pienso enfatizar más con el versículo siguiente, de que vamos a ser como fantasmas en el cielo. De que se va a borrar el cassette de nuestra memoria completamente. Yo creo que seremos capaces de reconocernos en el cielo. Que no tendremos una relación matrimonial con la persona con la que estuvimos casados en esta tierra. Sí, es probable, es quizá lo que Jesús está diciendo, pero al mismo tiempo debemos reconocer, vamos a poder tener familiaridad en el cielo con la gente con la que estuvimos familiarizadas aquí en la tierra. Y si yo estuve familiarizado más que con cualquier otra persona, con mi esposa, es muy probable que en el cielo esté más familiarizado, aparte de Jesús, con ninguna otra persona que con mi propia esposa allá en el cielo. Aunque no exista tal tipo de relación matrimonial. Pero Jesús añade la razón por qué esto es así. ¿Por qué esto es así? Y tiene que ver con la naturaleza humana redimida después de la resurrección. Noten lo que añade en el versículo 36. Dice, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Porque ya no habrá matrimonios en el cielo después de la resurrección. Él dice, porque no pueden ya más morir. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y algo que se me pasaba por alto en el versículo 35, Jesús no asume que todos van a ser resucitados. Él dice en el versículo 35, los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Los que fueren dignos. No para todos se aplica esto. Solo para los salvos, los hijos de Dios, los que han sido redimidos.
No hay tal cosa como una reencarnación, no hay tal cosa como una doctrina mormona de perpetuar una vida espiritual en el más allá por medio de matrimonios aquí abajo en la tierra, y otras posturas extrañas sobre el matrimonio y la vida eterna o la reencarnación. O es el cielo o es el infierno, y solo los que fueron tenidos dignos de aquel siglo y la resurrección son los que van a tener este tipo de relación no matrimonial, pero eternamente en el cielo, una relación perfecta. Pero ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, Jesús dice, en primer lugar, versículo 36, porque no pueden jamás morir. No pueden jamás morir. Entonces, ¿por qué no hay resurrección en el cielo? Porque no hay muerte en el cielo. Porque no hay muerte. Y Jesús está pensando de manera particular en una de las razones por las que existe el matrimonio, no la principal, pero una de las importantes, por qué Dios instituye el matrimonio en la tierra, es porque existe la muerte. Obviamente Dios instituye el matrimonio incluso antes de la muerte, antes de Génesis 3, pero se vuelve más importante especialmente después de Génesis 3, la tierra tiene que repoblarse. Y la muerte implica una amenaza contra esto, así que el matrimonio es importante. Necesitamos multiplicarnos y procrear. Pero ya que en el cielo no habrá muertes, entonces no será necesario que nos multipliquemos en el contexto de un matrimonio. Así que no pueden jamás morir. Y esta frase me llama la atención porque muy rápido la solemos pasar como una mera argumentación teórica de Jesús contra los saduceos, pero lo que está encerrado en esta frase es algo maravilloso. Esta es una declaración de la derrota de nuestro peor enemigo, que es la muerte. No es que quizá no moriremos, o con mucha probabilidad no moriremos. Jesús ni siquiera dice no moriremos. Jesús dice más que eso. Él dice no podrán morir. Será imposible morir. Es una victoria absoluta, permanente y decisiva contra la muerte. Qué gran y maravillosa frase que Jesús menciona aquí. No pueden jamás morir. A lo que la gente le teme tanto el día de hoy, que es la muerte. La vida es muy frágil en un mundo en caos como el que vivimos hoy. La muerte no tiene ningún apetito contra los creyentes. No tiene ningún poder sobre nosotros. Pero Jesús añade otra razón. ¿Por qué no pueden morir? Él dice en versículo 36, pues son iguales a los ángeles. Son iguales a los ángeles. Ahora, de nuevo, algunos han utilizado esta frase para decir que en el cielo seremos como los ángeles. Que no tendremos especificación de géneros o de sexo, no podremos ser reconocidos si somos varones o mujeres, de que no tendremos cuerpos materiales, de que seremos básicamente espíritus flotantes como fantasmas, yendo de una nube a otra nube, admirando la gloria de Dios sin hacer nada más. Y déjenme decirles, esto no es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús dice que seremos iguales a los ángeles, no está haciendo una declaración generalizada de que seremos enteramente iguales a los ángeles. Esta frase está dentro de un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Justo la frase anterior explica en qué seremos iguales a los ángeles. ¿En qué seremos iguales a los ángeles? En que no podremos morir. No podremos morir. Y esa es la razón por la que los ángeles tampoco se casan, porque no pueden morir, no necesitan multiplicarse, por tanto no necesitan del matrimonio. Son seres perfeccionados, son perfectos en sus relaciones y con Dios. Así que, ¿habrá un mundo material en el futuro? Claro que sí. ¿Que seremos seres flotantes en la resurrección? No. Seremos seres materiales. Solo debemos recordar el cuerpo de Jesús después de su propia resurrección, cuando salió de la tumba. ¿Cómo fue el cuerpo de Jesús? Aparte de cuando Dios cegó a los discípulos para que no le reconociesen, los discípulos de Jesús le reconocieron. Reconocieron su rostro
Reconocieron sus manos y sus pies, sus heridas que vieron en la cruz antes de su muerte. Después de la resurrección, Jesús seguía teniendo las cicatrices. Y reconocieron la voz de Jesús. María, estando en el huerto, incluso lo confundió a Jesús con un hortelano. Y le llama Señor. Señor. Lo trató como un hombre cualquiera. ¿Qué nos dice eso? Que la apariencia de Jesús no tenía una aureola en la cabeza. No salía una luz de sus vestidos. Que lo hacía como cualquier otra persona, incluso después de haber resucitado. Cuando se quedó en la playa esperando a sus discípulos y los discípulos venían en la barca, Jesús les dice vengan a comer y les había preparado pescado, un desayuno. Y comieron todos y comió Jesús. Todo esto nos dice Tomás, tocó su cuerpo. Era un cuerpo material y un cuerpo físico irreconocible. Así que las características que hoy tenemos en nuestros cuerpos físicos van a continuar después de la resurrección. Claro, con la diferencia de que vamos a ser perfeccionados, que no tendremos la debilidad del decaimiento de enfermedades y cualquier otra deficiencia que haya en nuestro cuerpo será obliterada por el poder de la resurrección, pero eso no significa que seremos enteramente diferentes personas. Yo no creo que es lo que la Biblia enseña. Hay un mundo material que nos espera, por eso es necesario que Dios rehaga un nuevo cielo y una nueva tierra. Fuimos creados para vivir en la tierra. Y este será nuestro cielo, cuando el cielo descienda sobre esta tierra renovada por el poder de Dios para vivir en la nueva Jerusalén por el resto de la eternidad. Bueno, algo me desvié de lo que estamos diciendo aquí, pero solo quería aclarar lo que Jesús no está diciendo con esta frase, pues son iguales a los ángeles, en el sentido de que no pueden morir. ¿Qué más dice? Y son hijos de Dios. ¿En qué sentido Jesús dice son hijos de Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, que comparten la naturaleza de Dios. Y Dios no puede morir. Y explica Jesús al final esto, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Al ser hijos de Dios, comparten el poder de la resurrección con el mismo Dios. Así que Jesús en este versículo 33 simplemente explica por qué hay una discontinuidad del matrimonio cuando llegamos a la resurrección. Y estas son las razones en el versículo 36. ¿Ok? Y eso nos lleva a la última parte de la respuesta de Jesús para terminar en esta tarde. Y esta última parte se constituye en la prueba bíblica de la resurrección. Jesús no se quedó tranquilo solamente con rebatir una pregunta tonta de los saduceos, porque era una pregunta tonta. Él quería ir más allá. Los saduceos no le hicieron ninguna pregunta explícita sobre la resurrección, pero Jesús quiere llegar allá. Y eso es lo que va a hacer Jesús en los versículos 37 al 38. Noten lo que dice el versículo 37. Pero en cuanto que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Muy interesante respuesta de Jesús. Jesús acude al Antiguo Testamento. Jesús acude a un libro de Moisés. A pesar de que la resurrección es enseñada en todo el Antiguo Testamento, Job habla de la esperanza de ver al Dios después de la muerte. Daniel 12 habla de la esperanza de la resurrección futura. Los profetas del Antiguo Testamento hablan o hacen referencias indirectas a la resurrección. El propio David en el Salmo 16 hace una referencia a la resurrección que es tomada por el apóstol Pedro en el libro de Hechos. Así que hay referencias sobre la resurrección en el Antiguo Testamento, pero Jesús no utiliza ninguna de esas, quizá porque quiere vencer a los saduceos en su propio terreno. Es decir, en los 5 primeros libros de Moisés. Para ellos es muy importante lo que Moisés decía. Y Jesús va a rebatirlos en su propio terreno, utilizando un dicho del propio Moisés, un escrito de Moisés que se encuentra en Éxodo 3:6.
¿Por qué Jesús no dijo, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en Éxodo 3:6? ¿Por qué no dijo Éxodo 3:6? Bueno, porque no había tal cosa como un Éxodo 3:6 en ese tiempo. No habían números de capítulos, de números de versículos en ese tiempo en los rollos que tenían del Antiguo Testamento. Todo lo que podían decir es, pásame el rollo de ahí donde se habla del arbusto que está encendido, de la zarza quemándose. Pásame ese rollo. Y entonces ellos ya sabían a qué libro se hacía referencia, más o menos a qué pasaje, y de allí iban a constatarlo. Y esto es lo que hace Jesús. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor, y esta es la prueba de la resurrección, este versículo muestra que hay una resurrección. Cuando Dios se presenta a Moisés, y Dios mismo se presenta diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora ustedes preguntan, bueno, ¿cómo eso demuestra la resurrección? ¿Cómo eso demuestra la resurrección? Bueno, para el tiempo en que Dios pronuncia estas palabras delante de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace muchos años. Sus cuerpos estaban completamente decaídos, corrompidos, sus células muertas y decaídas. Eran polvo debajo de la tierra. No había nada de ellos, incluso habían sido enterrados en diferentes lugares de la tierra prometida. Sus esposas también. No había nada de ellos, sino solamente el nombre, el recuerdo y el legado de los famosos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Para cuando Moisés aparece, esto ya había sucedido hace mucho tiempo. Y aún así Dios, aunque en los verbos hebreos, especialmente de este pasaje, no hay un verbo copulativo presente. Olvídense de lo que acabo de decir. Solo quiero decir que no hay una asimilación de que Él esté hablando en presente, pero esa es la inferencia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Dios le habla a Moisés sobre Abraham, Isaac y Jacob como si ellos aún estuviesen con vida, a pesar de que habían muerto hace muchos años. Él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, casi como en nuestro español diciendo, yo soy hoy, yo soy el día de hoy, soy el Dios de Abraham. Y tú dices, pero Abraham ya murió hace mucho tiempo. Esa es una prueba de la resurrección entonces. Porque si Dios dice, el día de hoy yo soy el Dios de Abraham, lo sigo siendo el día de hoy, a pesar de que él ya murió hace mucho tiempo, eso significa por inferencia de que Abraham de alguna u otra manera debe seguir vivo, si Dios se sigue considerando el Dios de él. Si no hay resurrección, Dios no podría llamarse el Dios de Abraham. Yo fui el Dios de Abraham, pero no lo soy más porque él desapareció, dejó de existir. Fue polvo cósmico que se hizo nada. Pero es muy diferente a lo que Dios le dice a Moisés. Y para Jesús esta es una prueba bíblica. Esta es una prueba bíblica de que hay una resurrección porque ellos siguen vivos, con la esperanza de que esos espíritus y esas almas que están ahora en la presencia de Dios sean unidos con el cuerpo que va a ser resucitado de la tierra y recompuesto y glorificado para que el alma sea unida al cuerpo. No hay tal cosa como un ser humano sin cuerpo. No hay tal cosa como un ser humano siendo solo alma o espíritu. No hay tal cosa. Hay almas que están en la presencia de Dios esperando, pero están incompletas. Tiene que unirse el cuerpo con el alma para que sea considerado un ser humano completo. Y es lo que Dios va a hacer en el día de la resurrección. Tiene que haber un cuerpo material. Y Jesús confirma esto en el versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta es la respuesta. Esta es la interpretación del pasaje de la zarza ardiendo. Para Dios todos viven. Él no es Dios de muertos. Abraham, Isaac y Jacob seguían viviendo en sus almas y Dios seguía siendo el Dios de ellos. Eso prueba que la muerte no es el final para los seres humanos, especialmente para el pueblo de Dios, que hay una esperanza y esa es la esperanza de la resurrección. Ahora, esta fue la gran respuesta de Jesús. Y el versículo 39 aparecen otros personajes que no habían estado allí, habrían estado escuchando todo esto,
habrían sido probablemente los contrincantes de los saduceos, los escribas. Y dice el versículo 39, respondiéndole algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. A unos escribas que querían destruir a Jesús para este punto, habrían sido probablemente fariseos, que sí creían en la resurrección, no como los saduceos. Vieron que Jesús había respondido verídicamente y bíblicamente al supuesto predicamento de los saduceos. Y se aliaron al menos en esta respuesta a Jesús. ¿Lo hicieron? Yo hiciera esa pregunta. ¿Realmente se aliaron aquí a Jesús? Probablemente vieron una oportunidad de ganar el gran debate eterno que habían tenido con los saduceos. Los saduceos imponían preguntas muy difíciles para los fariseos que ellos a veces no podían responder. Y aquí Jesús está ayudando sin querer a los fariseos, con un argumento sólidamente bíblico para responder las preguntas sobre la resurrección. Pero realmente los escribas y fariseos se están aliando aquí con Jesús. Es difícil ver a la luz, especialmente a la luz de todos estos pasajes que rodean este texto, cuando le odian tanto que quieren destruirle a Jesús. Lo más probable, pienso yo, y esta es mi opinión, y creo que lo ayuda a explicar el versículo 40, lo más probable es que los escribas se dieron cuenta que no podían ya ponerle emboscadas a Jesús, que esta era una tarea imposible, que ya lo habían intentado 3 veces, y ahora lo intentaron los saduceos, por su propia cuenta, y de nuevo perdieron. Quedaron avergonzados y silenciados por la respuesta de Jesús. Y digo que el versículo 40 es importante porque no me gusta cómo lo tradujo Reina Valera. La Biblia de las Américas lo traduce mucho mejor. En la Biblia de las Américas dice el versículo 40, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Comienza con una preposición porque. ¿Qué explica ese porque? El versículo 39. Los escribas diciéndole a Jesús, Maestro, bien has dicho. Es decir, porque ellos le dijeron esto a Jesús, Maestro, bien has dicho. Versículo 40, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. En otras palabras, ellos están reconociendo que habían perdido. Y aprovecharon esta derrota de los saduceos para aparentemente aliarse con Jesús y no quedar también ellos avergonzados. Incluso la palabra osaron o ya no se atrevían es la palabra tolmao, la que usa Pablo en Filipenses 1:14, cuando Pablo dice, y la mayoría de los hombres cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven, esa es la palabra, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, esta palabra tolmao, que es atreverse, ser valiente, eso es lo opuesto, la antítesis al temor. Lo que nos dice el versículo 40, por tanto, cuando nos dice que ellos ya no se atrevían a preguntarle nada, es que ellos le temían a Jesús. Ellos le temían a Jesús. Cualquier trampa, cualquier imposición, cualquier emboscada resultaba en un ataque contra ellos mismos, en dañar su propia reputación y su propia credibilidad. Qué gran manera. Esta fue la última vez que osaron preguntarle algo en el libro de Lucas. No hay más. En el pasaje siguiente vemos que ahora Jesús hace una pregunta a ellos que no pueden responder. Y esto solo demuestra que la única razón por la que ellos pudieron atrapar a Jesús fue porque estaba dentro del plan divino. Jesús mismo le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No fue ninguna sorpresa para Jesús. Jamás habrían podido encarcelarlo, aprisionarlo y matarlo si Jesús mismo no hubiese querido hacerlo y no habría sido el plan divino del Padre desde la eternidad. Estaba leyendo a un autor y el autor decía que nosotros, especialmente nosotros como cristianos, no solamente debemos pensar en la muerte, debemos pensar en el día de nuestra muerte, en alguna medida. Pero no solamente debemos pensar en cómo vamos a morir, no solamente debemos prepararnos para el día de nuestra muerte, sino que debemos
prepararnos para morir bien. Debemos prepararnos para morir bien. Y esto es muy cierto. Para nosotros no es suficiente solo con prepararnos para morir, sino prepararnos para morir bien. Esto implica que como cristiano, cuando vaya el día de mi muerte, he sido capaz de resolver todos mis problemas. De que no hay cosas en mi vida que hayan quedado pendientes, pecados sin confesar, obras que realizar, predicaciones que comunicar, mensajes que entregar, devoción al Señor que debo prestar. Para morir, uno en esencia debe solamente morir, no tiene que hacer nada. Es interesante y algo paradójico cuando nosotros pensamos en la muerte y lo comparamos a otros eventos en nuestra vida a los que le damos mayor importancia que la propia muerte. Pensamos en nuestra boda y cuánto tiempo planificamos nuestra boda, o cuánto tiempo una familia planifica la quinceañera, o algún día de graduación, o algún evento importante en la vida, alguna promoción en el trabajo. Uno lo celebra, uno lo planifica, uno pasa días, semanas o incluso meses preparando este tipo de eventos. Pero cuando se trata de la muerte, lo que nos va a hacer llegar al mismo rostro de Dios, solemos paradójicamente prepararnos muy poco para ello. Y sin embargo es lo que debería consumir la mayor cantidad de nuestro tiempo, de nuestras energías y de nuestro sacrificio. Porque vamos a encontrarnos con nuestro Creador, a quien vamos a rendirle cuentas. Así que la muerte debe ser algo esperado por nosotros. Y debemos prepararnos para ese día, para morir bien, sin cosas pendientes, sin perder el tiempo, sin faltarle o fallarle al Señor o a nuestro prójimo. Y creo que un pasaje como esto nos hace pensar un poco en estas realidades de la vida espiritual, en oposición y antítesis a la vida de los saduceos. Muy triste vida, una vida fatalista y materialista. No hay nada después de esta vida. No hay nada después de esta vida. Que nosotros no vivamos como los saduceos, que creían que no había nada más después de esta vida. Letargados espiritualmente, quedados espiritualmente, sino llevando fruto en toda buena obra, como dice el apóstol Pablo. Eso es prepararnos para nuestra muerte, esa es nuestra convicción. Hacia eso vamos y queremos darle la gloria a Dios con eso. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te agradecemos, Señor, por este día, por tu palabra, por este maravilloso pasaje que encontramos aquí en la Escritura, por la sabiduría divina de Jesús con la que nos ha llenado, sorprendido y maravillado en estos 3 últimos pasajes, en los que no han podido vencerle en el plano de lo académico, lo teórico, lo teológico, lo político. Él es Dios hecho hombre y sus contrincantes no entendían esto, pero nosotros lo vemos revelado en sus magníficas respuestas. Y nosotros, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir a la luz de la realidad del punto de Jesús en esta discusión con los saduceos, que es la resurrección de entre los muertos. No solamente es una teoría muerta para nosotros, y seguramente no lo era para Jesús tampoco, no lo fue para los apóstoles, que salieron predicando el tema de la resurrección en todo el libro de Hechos, y los principales opositores fueron los saduceos, con el Sanedrín que los encarcelaron, pero la esperanza de la resurrección llenó a todo el mundo antiguo conocido hasta llenarlo todo, porque es la esperanza que el mundo necesita, especialmente en un mundo caído, lleno de muertes y de violencia y de desesperación. Y nosotros la tenemos, pero te pedimos que nos ayudes a recordar esta esperanza y a vivir según esta esperanza. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, tenemos un tiempo de comunión aquí e iniciamos una nueva semana. Señor, rogamos tu guía, tu bendición, tu protección. Rogamos, Señor, que tu palabra more abundantemente en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.